Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Qué lindo cuando el Señor nos habla siempre. Y hoy, al celebrar a la bienaventurada Virgen María, reina, coronada, decimos nosotros, el quinto misterio también del Santo Rosario, el misterio glorioso, la Virgen coronada como reina y señora de todo lo creado. Eso quiere decir el triunfo, ¿verdad? El triunfo de Dios en su propia creación, que somos nosotros también, la misma humanidad. ¿Verdad? Desde el libro de Isaías, capítulo 9, del 1 al 6. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín, porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado, como en el día de Madián, porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Queridos amigos, habéis oído aparecer el Príncipe de la Paz. Isaías nos presenta esta profecía, pero tan hermosa, diciéndonos que la paz, el Shalom, llega, pero a través de la justicia. Siempre. Ese es el elemento, de estrategia, la estrategia para llegar al Shalom, la estrategia para llegar a la paz. Isaías nos dice, aquí está el Príncipe de la Paz. ¿Por qué? Y porque el principado, la fuerza, la gracia de Dios llega a través de la justicia. Ese pueblo que estaba viviendo el país en la oscuridad, para ese pueblo, para esa nación ha brillado una luz. Y más aún, queridos amigos, el hecho de que brille la luz, el hecho de que brille entre nosotros la presencia del Señor, es lo que acrecienta, dice, y nos regocijamos con su presencia. Que sale desde adentro, queridos amigos, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Y después nos dice muy bien, ¿verdad? Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre la espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Lo has destrozado. Y porque aquí ha brillado esa gran luz y es la presencia del Príncipe de la Paz. Y el Príncipe de la Paz es la fuerza y la gracia de la justicia que actúa en medio de nosotros. Queridos amigos, vea que na yeye ureña de Guanave ya lleva yacu eke, yeyapoque la yeyapobana, pero buscando siempre la justicia. Solamente habrá paz en medio de nosotros, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu nación, en tu país, en el mundo. Solamente habrá paz, queridos amigos, cuando exista la justicia. La justicia. Dios es por antonomasia definido como el Sedek. Hasedek dice justicia. Entero etea lleva peñan de yara iba de cue va eva ñande guara va eva la yahuere coana lleva cada uno de nosotros para poder realizarnos en ese camino y en esa gracia que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.